a decir así, estructuras virulentas vitales, como son los PAMs, son diferentes a otros factores virulentos, que se van, ¿no es cierto?, que van cambiando a lo largo de la evolución. Los factores vitales no cambian a lo largo de la evolución, es la diferencia. Y una cosa que hay que resaltar es que a través de los dos se activa la respuesta inmune, sí, porque yo pedí eso en el trabajo, ¿no? Me han puesto respuesta inmune adquirida. O sea, las instrucciones estaban bien claritas. Podían utilizar programas que ustedes tengan, ¿no es cierto? O los programas que se les puso ahí, se les dio todo para poder trabajar. Y alguien me pone, inmunidad pasiva es esto, inmunidad activa es esto. No decía inmunidad pasiva, inmunidad activa. Inmunidad natural, innata natural, inmunidad innata activada. Y yo estoy hablando desde el primer día de clases lo que significa, ¿no es cierto?, activación. Para la activación necesitamos a los inmunógenos, los traumas, ¿no es cierto? Para eso necesitamos para la activación. Entonces, si pusieron otra cosa de entrada, ¿no es cierto?, está mal hecho, porque la instrucción es bien clara, ¿ya? Entonces, vuelvo a decir aquí, o sea, en los dos mecanismos que habíamos visto, se activan, ¿no es cierto?, el sistema inmune. Lo primero que se tiene que activar, obviamente, tiene que ser respuesta inmune innata. Y no hemos topado la respuesta inmune adquirida, por favor. O sea, hay que centrarse en el escenario en el que estamos trabajando. No hemos pedido absolutamente nada de eso. Entonces, en los dos casos, ¿no es cierto?, se activa la respuesta inmune y cuando nosotros decimos, queremos provocar la destrucción del patógeno, ¿no es cierto?, a través del uso de fármacos como los antibióticos, hay que buscar las estructuras vitales. Las otras no le afectan al microorganismo. O sea, si yo soy bacteria, ¿no es cierto?, y tengo otra bacteria, yo le puedo pasar genes, me puede pasar genes que no ha pasado absolutamente nada, ¿no es cierto?, en la vida del microorganismo. No ha pasado nada. Y cuando yo hablo de estos mecanismos de transferencia horizontal de genes, solo ocurre por si acaso en las bacterias, ¿ya? Entonces, eso era importante. ¿Qué más es importante? Yo creo que de ahí, ¿no es cierto?, nos toca entrar algunos otros procesos para retomar un poco la clase donde estaba. Entonces, se analizó todo esto y nos vamos a ir, ¿no es cierto?, a lo que se conoce con el nombre de estallido respiratorio. El estallido respiratorio no es sino un mecanismo a través del cual, veamos si es que puedo bajar esto un rato. A ver, es un mecanismo a través del cual simplemente cuando una persona tiene un proceso infeccioso, el consumo de oxígeno aumenta. O sea, aumenta. Y por efecto de ese consumo de oxígeno, como estoy hablando de una infección y la respuesta inmune ya se ha activado, entonces, ¿qué es lo que se genera a partir, no es cierto, de ese estallido respiratorio? ¿Qué es lo que generamos a través del proceso de respiración, no es cierto, aeróbica? Generamos, pongámosle de esta manera, generamos como efecto colateral, no es el término, pero generamos como efecto colateral radicales libres de oxígeno. Ese es el costo de la respiración, de nuestra respiración, donde, ¿no es cierto?, quien comanda todo ese proceso, que además activa rutas metabólicas, es el oxígeno. Entonces, el oxígeno es un gas que, si bien es cierto, siempre fue tóxico, es un gas con el que necesitamos vivir. Y nosotros nunca nos hemos dado cuenta de la toxicidad del oxígeno. ¿Cuándo nos damos cuenta de la toxicidad del oxígeno? Cuando al final de nuestra vida, ¿no es cierto?, hemos acumulado tantas mutaciones por los radicales libres que hemos envejecido, pero el envejecimiento ni siquiera es tanto. El envejecimiento produce también daños en el organismo, ¿no es cierto? Una persona que de pronto no tenía artritis reumatoidea, ahora tiene artritis reumatoidea, ¿no es cierto? Entonces, a lo largo de la vida se pueden acumular mutaciones generadas por los radicales libres de oxígeno y eso puede ser parte, no digo que es todo, parte del envejecimiento. O sea, eso puede ser un factor, ¿no es cierto?, que me permita generar envejecimiento. Pero la vida es así. En la vida hay nacimiento, crecimiento, desarrollo y muerte. Lo mismo les va a pasar a las células cuando ya entran, ¿no es cierto?, en sus fases finales de vida. Entonces, pero eso es lo que se genera a través
del estallido respiratorio. O sea, en la respiración aerobia siempre vamos a generar radicales libres de oxígeno. Siempre. Alguien me decía ayer, pero si hay tanto radical libre de oxígeno, ¿cómo hacemos, no es cierto, para neutralizar a esos radicales libres de oxígeno? El organismo tiene todo para poder trabajar. El organismo tiene los mecanismos para poder trabajar. ¿Qué es lo que hacemos nosotros, independientemente de lo que el organismo esté haciendo interiormente? Lo que nosotros hacemos independientemente de eso es, a ver, ¿quién no conoce, no es cierto, a la vitamina E y para qué sirve? ¿Quién no conoce a la vitamina C y para qué sirve? Entonces nos dicen, ¿sabe qué? Tome vitamina C, ¿no es cierto? Y hay un montón de fármacos que me dicen, evitemos envejecer. Pero eso no tiene mucho sentido, porque todos vamos a envejecer, a no ser que se encuentre una fórmula mágica y digamos, ya no vamos a envejecer. Pero mientras tanto, todos vamos a envejecer, todos vamos a pasar por lo mismo. Entonces, cuando uno es joven, a veces no entiende lo que pasa, ¿no es cierto?, con los adultos mayores, pero luego se entiende claramente. Todos estamos envejeciendo. Entonces, eso es lo que, ¿no es cierto?, lo que se va a producir, pero hay muchos artículos donde me dicen, ¿sabe qué? La vitamina E para lo que usted quiere no sirve. La vitamina C para lo que usted quiere no sirve. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Aliméntese bien. Aliméntese, ¿no es cierto?, con frutas, verduras, que tengan todo el bagaje de vitaminas. Entonces, el médico y yo creo que eso ha cambiado, ¿no es cierto?, no sé, en los últimos 20 años, más o menos ha cambiado, porque antes el médico era, verán, para el guagua vitaminas para esto, vitaminas para esta otra cosa, vitaminas para esto, vitaminas para este otro, cuando no, cuando empezó a tomar, ¿no es cierto?, una relevancia importante en la nutrición, dijeron, no, lo que usted necesita es, ¿no es cierto?, un buen componente nutricional. Y con eso va, ¿no es cierto?, a resolver muchos problemas. Eso es lo que va a hacer. Los radicales libres de oxígeno no siempre son malos y en el sistema inmune no son malos. En el sistema inmune son muy buenos. Entonces, ustedes tenían que haber leído lo que son radicales libres de oxígeno y tienen que saber lo que van a hacer los radicales libres de oxígeno. Entonces, no son malos. Y por efecto de las inflamaciones, de la infección y todo, se genera un estallido respiratorio cuyo objetivo principal es destruir al microorganismo. Entonces, desde esa perspectiva, el generar radicales libres de oxígeno por parte de la respuesta inmune es muy bueno. Es muy bueno porque eso va a generar mecanismos microbicidas de destrucción. Eso es lo que van a hacer los radicales libres de oxígeno generados por este estallido respiratorio y generados por una enzima, por un complejo enzimático que se llama NADPH oxidasa. Así se llama el complejo enzimático que va a producir, ¿no es cierto?, o que está encargado de producir radicales libres de oxígeno. Entonces, generalmente el complejo NADPH oxidasa se encuentra en la membrana, ¿no es cierto?, tanto del polimorfo nuclear, ¿no es cierto?, como en la membrana del macrófago. Y estoy hablando de las células fagocíticas, porque si se acuerdan el gráfico que yo puse la semana pasada, ¿no es cierto?, de lo que ocurría con el endotelio, ahí había óxido nítrico, ¿sí? Había el complejo óxido nítrico sintasa inducible. Estoy hablando ahorita netamente de lo que ocurre con los macrófagos para que causen, ¿no es cierto?, para que promuevan mecanismos microbicidas. La semana pasada dijimos, hay mecanismos microbicidas dependientes del oxígeno, que son los más potentes para destruir, pero también hay mecanismos, ¿no es cierto?, microbicidas independientes del oxígeno. Entonces tenemos todos de los gránulos, son mecanismos microbicidas independientes del oxígeno. Entonces, si a mí me pregunta, ¿cuál cree usted que podría ser el mecanismo más potente para destrucción? Yo diría los dependientes del oxígeno. Los radicales son tremendos a la hora de destruir. Entonces, es una excelente, ¿no es cierto?, maquinaria para la destrucción del microorganismo. Entonces, eso es un poco, ¿no es cierto?, lo que involucra el término estallido respiratorio. A ver, señorita Ñacata, ¿cuál es la función, no es cierto, por ejemplo, del NADPH oxidasa
o el que usted conoce más, NADH, ¿no es cierto?, cuando ustedes hablaban de metabolismo. ¿Cuál es la función? Ustedes tienen FADH2, ¿no es cierto? Todos esos componentes tenían en los procesos metabólicos. Si ve, señorita Ñacata, usted no lee, porque si hubiera leído el libro para esta clase y para su examen, ¿no es cierto? Ya sabríamos lo que... O sea, es para generar especies reactivas de oxígeno. No. Ese, o sea, es el causante, pero no es lo que hace eso. Destruye gérmenes fagocitados durante el proceso del estallido. No, mi pregunta no es esa. Mi pregunta es, ¿cuál es la función, independientemente de este proceso? ¿Cuál es la función del... Espérame un ratito, Michelle. ¿Cuál es la función del NADH, FADH2 y la de Catalizar pH? los radicales libres de oxígeno. No, señorita Ñacata. Puedo ¿Cuál es hablar, la función de la molécula? puedo hablar, Doc. A ver, Michelle, ¿alguien más me dijo? Ya, Doc. A Denise, ver, ya. El Ya te doy, Denise. Ya, dime nomás, ya. Michelle. El DAPH oxidasa transforma el oxígeno molecular en intermediarios reactivos de oxígeno o radicales libres de oxígeno. Ya, ok. A ver, Denise. Su función era transformar. ¿Qué? Su función era transformar el oxígeno molecular a radicales libres. Pero mi pregunta es, ¿qué hace el NADH? son transportadores de electrones. Esos son, ¿no es cierto? Esas son esas moléculas. Son transportadores de electrones. Y por efecto del transporte de electrones, se generan los radicales libres. Pero las moléculas como función tienen, ¿no es cierto?, que ser transportadoras de electrones. El proceso de transporte de electrones es el que me permite generar radicales libres, ¿ya? Entonces, veamos acá. Ok. Entonces, veamos esto de acá, ¿ya? Cuando yo digo complejo, quiere decir, el complejo es, a ver, señor corredor, ¿qué es lo que usted diría cuando mencionamos el complejo NADPH oxidasa? O el complejo que sirve para formar, ¿no es cierto?, para el plegamiento proteico. Complejo. ¿Qué es un complejo? A ver, discúlpame, no te entendí la primera parte. Ya. Bueno, conjunto de sustancias yo no diría, para nada. Pero sí puedo decir, ¿no es cierto?, es un complejo molecular donde hay varias moléculas formando parte, ¿no es cierto?, de esa estructura. Y eso es lo que permitirá su función, ¿no es cierto? Cuando ustedes dicen transcripción, ¿qué se requiere para la transcripción? ¿Una molécula? ¿RNA polimerasa? No se requiere solo RNA polimerasa. Es más, la RNA polimerasa llega luego. Lo primero que se requiere, ¿no es cierto?, es una maquinaria enorme de factores de transcripción. Así que cuando yo decía, el NF-kappa beta es excelente en la inflamación, sí es excelente en la inflamación, pero no es el único factor de transcripción, porque para la transcripción hay factores generales y factores específicos de un proceso. El NF-kappa beta es específico de un proceso. Pero para que comience la transcripción necesitamos por lo menos 200 proteínas para que comience la transcripción. No comienza con una molécula la transcripción. Esos son complejos macromoleculares. Entonces, el sistema NADPH oxidasa es un sistema que se compone de aproximadamente 25 cadenas polipeptídicas. Nosotros nos vamos a aprender unas poquitas, ¿ya? Entonces, acá vamos a ver este gráfico y aquí tengo, ¿no es cierto? Aquí, digamos que aquí aún está inactivado, es decir, aquí no ha habido ninguna infección, por lo tanto, ¿no es cierto? El complejo está inactivado, no está activo.
Pero cuando hay una infección, aumenta el consumo de oxígeno, ¿no es cierto? Hay la presencia de un microorganismo, se activa. Ahí se activa, ¿no es cierto?, este complejo. ¿Cuáles son las moléculas que forman el centro del sistema NADPH oxidasa, o lo que generalmente se conoce con el nombre el core, ¿no es cierto?, el núcleo del proceso? Son estas de aquí. Entonces, olvidémonos de esto de aquí, ¿no es cierto?, para que no se les haga así más complejo. Solo digamos, necesitamos dos proteínas, ¿no es cierto? La una es transmembrana y la otra no. La otra no es transmembrana. La otra se encuentra, ¿no es cierto?, embebida en la bicapa lipídica. Entonces, este es, ¿no es cierto?, la proteína GP91, y aquí tengo la proteína, ¿no es cierto?, P22. Eso es el centro motor, digámoslo de esa manera, ¿no es cierto?, del sistema NADPH oxidasa. ¿Qué es lo que va a hacer el momento que se activan, ¿no es cierto?, estas moléculas? Sí, obviamente va a comenzar el transporte de electrones, pero se reclutan a más moléculas para que participen dentro del proceso. Y si ustedes ven acá, ¿no es cierto?, en este estado, pongamos aquí, estado inactivo, estado activo. Entonces, si yo veo esto de acá, yo digo, las moléculas están en el citosol. O sea, ahí están sin activar. Es más, aquí hay una que es súper famosa. Estas dos son famosas porque se unen al GDP en estado inactivo. Son parte de la familia de las proteínas G. Entonces, estas, ¿no es cierto?, se unen a GDP en estado inactivo. Pero cuando se activa, ya no van a estar unidas a GDP, tienen que estar unidas a GTP. Y estas moléculas, ¿no es cierto?, empiezan a moverse a donde está, ¿no es cierto?, este complejo, donde se encuentra este complejo. Es como que si este complejo, ¿no es cierto?, actuaría como un imán y las atrae para formar, ¿no es cierto?, una maquinaria molecular que es grande y para que se pueda llevar a cabo el transporte de electrones. ¿Cómo se llaman estas proteínas? P67, P47, P40. Ojo que les estoy diciendo, son 20 cadenas polipeptídicas. Esto me ayuda mucho a que se forme el complejo RAC-GTP, que acá hay una... Sí, sí, están acá. Aquí están. Estas son fitosólicas. No necesariamente tienen que ser solubles porque tienen un buen componente, ¿no es cierto?, de aminoácidos lipídicos que hace que se mantengan en la membrana. Entonces, no necesariamente tienen que ser solubles. O sea, hay varias, no sé si estas exactamente sean solubles, pero el complejo tiene más de 25 cadenas polipeptídicas. No tendría que ver la estructura molecular, pero lo que sí te puedo decir es que muchas, como la P22, esta, por ejemplo, es una proteína que debe tener una gran concentración de aminoácidos, ¿no es cierto?, hidrofóbicos, para poder mantenerse dentro de la membrana. Y acá, sí, muchas tienen que tener, a ver, las proteínas tienen que tener, ¿no es cierto?, componentes polares y componentes no polares, porque tienen que hacer mucho contacto con la membrana, ¿no es cierto?, la bicapa lipídica, y también tienen que hacer contacto con el citosol. Y el citosol, uno de los componentes principales del citosol es el agua. Entonces, muchos componentes de esos, el momento que las moléculas se activan, van a exponer lo que les interese exponer en ese momento. Por ejemplo, voy a decir hemoglobina. ¿Dónde está la hemoglobina? O sea, está en el glóbulo rojo. Pero la hemoglobina, ¿no es cierto?, tiene que interactuar también con componentes, ¿no es cierto?, que son hidrofóbicos. Y la proteína tiene, ¿no es cierto?, aminoácidos hidrofóbicos, la hemoglobina. Pero ¿qué es lo que principalmente tiene que tener? Tiene que tener hidrofílicos, porque está en contacto con el agua. Entonces, ¿qué va a hacer la hemoglobina si está en contacto muy con el agua, con el resto de componentes hidrofóbicos? Que los va a esconder, porque cada vez que hay activación de proteínas se producen cambios conformacionales, no estructurales. Entonces, la molécula se adapta al medio en el que se encuentra. Entonces, de estos pueden ser algunos, ¿no es cierto?, pueden mantenerse en el citosol y dejar expuestos, ¿no es cierto?, todos los aminoácidos polares,
Y cuando ya llegan por acá y hacen contacto, ¿no es cierto?, con algunos componentes lipídicos, pues tienen que dejar expuesto eso. Pero generalmente estas, principalmente las que se encuentran en el citosol, lo que más tienen son componentes polares, ¿ya? Estas de aquí no tanto. Estas de acá sí, pero también tienen componentes no polares, ¿ya? Entonces, llegó todo acá, ¿no es cierto? Ya, comienza el transporte de electrones. Perfecto. Me voy a ir a este gráfico de acá. Miren que ya armamos el complejo aquí y miren que acá están esas proteínas, ¿no? Vamos a poner, este es un polimorfonuclear, que era con lo que estábamos trabajando. Vamos a hacer de cuenta que aquí no hay ninguna bacteria. O sea, vamos a hacer de cuenta que aquí no hay ninguna bacteria. ¿Dónde se va a localizar el sistema NADPH oxidasa? Aquí, en la membrana. O sea, es en la membrana de este fagocito. ¿Dónde van a estar los otros componentes? Acá, en el citosol. Cuando estamos, ¿no es cierto?, en un proceso inactivo. Pero cuando de pronto llega a la membrana, comienza el, ¿no es cierto?, incremento del oxígeno y con él el estallido respiratorio. Y entonces, ¿no es cierto?, empiezan, sí, a moverse estas moléculas, porque ¿dónde debería localizarse el sistema NADPH oxidasa? Después de que se produjo la fagocitosis. Tiene que encontrarse en el, ¿no es cierto?, en el endosoma o en el fagosoma. Porque si es que estaba por aquí inicialmente, ahora ya llegó la bacteria, va a haber fagocitosis, entonces se deforman las células, se promueve, ¿no es cierto?, esta hendidura en la membrana celular y entonces el NADPH debería empezarse a ubicar por aquí. Porque si se queda por acá, ¿va a formar parte de la maquinaria de destrucción? No, no puede formar parte de la maquinaria de destrucción, ¿ya? Entonces, cuando ya ingresa aquí, cuando se produce esta hendidura, entonces el NADPH, ¿no es cierto?, la proteína P22 y GP91, que deberían estar por aquí, ¿no es cierto?, empiezan ya, y esta tiene que activarse, ¿no? RAC. ¿Cómo estaba aquí? Como GDP. RAC, GDP. Esta también se activa, entonces ahora es RAC, GTP. Esta, ¿no es cierto?, impulsa con el GTP el movimiento de estas moléculas. Y estas tendrán que venir acá. Aquí no se ve bien en este gráfico, porque en este gráfico parecería que el fagosoma, ¿no es cierto?, solo incluyó al microorganismo que se va a destruir. Sí, o sea, eso parecería que va a ocurrir aquí, pero no. Si ustedes ven acá, cuando nosotros ya estamos hablando, ¿no es cierto?, cuando después del fagosoma se forma el fagolisosoma, entonces el NADPH aquí ya reclutó todas las moléculas. Aquí ya tenemos el NADPH oxidasa, digamos, entre comillas, completo. ¿Sí? Entre comillas, completo. Entonces, ¿qué va a hacer ya aquí en la membrana del fagolisosoma? Lo que tendrá que hacer es comienza el transporte de electrones. ¿Quién está aquí adentro? La bacteria. Entonces, no me interesa, ¿no es cierto?, que este sistema esté por acá. Me interesa que se incluya dentro del fagosoma y que luego forme parte del fagolisosoma. Ahora, cuando yo digo lisosoma, ¿hay maquinaria de destrucción en el lisosoma de moléculas? Y ahí viene el concepto del lisosoma. ¿Y qué es el lisosoma? ¿Para qué sirve el lisosoma? Profe, ¿eran sacos que contienen arsenal bactericida? Ya, ok. El lisosoma, más que decir son sacos, el lisosoma es un organelo, porque tiene membrana, ¿no es cierto? Y tiene una gran cantidad de enzimas. Su componente principal, ¿no es cierto?, son enzimas. Y hay enzimas, ¿no es cierto? Porque ¿qué es lo que ocurre generalmente en el lisosoma? Que, por ejemplo, cuando tengo proteínas que ya cumplieron su función, entonces tienen que moverse hacia el lisosoma. ¿Para qué? Para que ahí sean destruidas. Es decir, además del arsenal, ¿no es cierto?, de radicales libres de oxígeno, hay el arsenal que, ¿no es cierto?, tiene el lisosoma.
Hay muchas moléculas que degradan a otras. O sea, tienen que degradar. Entonces, claro, aquí aparece, por ejemplo, ustedes van a consultar lo que es radical libre de oxígeno, que desde hace rato estaba publicado, o sea, van a consultarlo. Ustedes van a consultar qué es lo que dañan los radicales libres de oxígeno, porque eso tenían que haber estudiado. ¿Ya? Entonces, lo que yo veo aquí es que la bacteria se destruyó. Pero aquí tengo, ¿no es cierto?, peróxido de hidrógeno, radical libre de oxígeno. Por acá tengo, ¿no es cierto?, anión superóxido, radical libre de oxígeno. Yo aquí le añadiría, que no está en este gráfico, le pondría radicales de hidroxilo, que también son radicales libres de oxígeno, ¿sí? Y por acá tengo algo interesante, ¿sí? Y me voy a regresar un minutito acá. No, mejor vamos nomás acá. Una de las diferencias entre los macrófagos y los polimorfonucleares es, ¿no es cierto?, la presencia de mieloperoxidasa en los gránulos primarios del polimorfonuclear. O sea, la mieloperoxidasa es característica, ¿no es cierto?, del neutrófilo polimorfonuclear, pero no del macrófago. O sea, del macrófago no es. El macrófago no tiene, en el contenido de sus gránulos, no tiene mieloperoxidasa. En este proceso de estallido respiratorio, la mieloperoxidasa de los gránulos primarios va a tener un rol interesante, y aquí se puede ver esto. Dice, aquí hay un gránulo primario, por lo tanto, aquí tiene que haber mieloperoxidasa. Entonces, ¿qué hace la mieloperoxidasa? Se vierte acá al fagolisosoma. Se tiene que vertir al fagolisosoma. ¿Cuál es el objetivo? De que catalice reacciones que me permita generar estas moléculas de aquí, hipohalógenos. Entonces, si no han leído para la clase, están perdidos. Porque si no han leído para la clase. Si han leído para la clase, no. Entonces, esto es lo que ocurre aquí. ¿No es cierto? Muchos radicales libres. La mieloperoxidasa que está catalizando esta reacción. Este es un radical libre. Pero si dijese, ¿cuál de todos los radicales libres, ¿no es cierto?, es el más potente para destruir? Definitivamente, este de aquí. Este es el más potente para destruir. Este. Todos son muy buenos, pero este es mucho más potente. ¿Ya? Entonces, aquí está participando en el estallido respiratorio, ¿no es cierto? Está participando una molécula que formaba parte del grupo, ¿no es cierto?, de mecanismos microbicidas independientes del oxígeno. Como la mayoría son enzimas, y ya lo vimos, entonces tienen que catalizar reacciones. Y entonces yo tengo que saber, ¿no es cierto?, cómo catalizan las reacciones las enzimas, porque eso es importante. Si no, no entiendo qué es lo que va a pasar. Entonces, aquí se han formado los radicales libres de oxígeno. Tenemos la ayuda de la mieloperoxidasa. Tenemos la ayuda de quién más. Tenemos la ayuda de las enzimas que están, ¿no es cierto?, en los lisosomas. Y algo, nadie me pregunta, pero ¿de dónde me aparece el cloro? ¿De dónde aparece el cloro? Porque esto es, ¿no es cierto?, es un mecanismo que ocurre dentro de la célula. ¿De dónde llega el cloro? Del ambiente extracelular. Y el cloro también, ¿no es cierto?, va a participar aquí. Por eso es que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, estos hipohalógenos. Entonces, esto es el mecanismo, ¿no es cierto?, microbicida dependiente de oxígeno y del sistema NADPH oxidasa. Entonces, esto es súper importante. Y en las tareas hay que consultar. No se coge y se pega. No, hay que consultar. Y en la tarea tenía que haber ido incluido, ¿no es cierto?, el sistema NADPH. Porque ya vimos mecanismos microbicidas independientes del oxígeno. Entonces, esto es parte de la activación. Esto es parte, ¿no es cierto?, de la respuesta microbicida. El hecho de que se fagocite me genera, ¿no es cierto?, mediadores de inflamación. Eso era parte de la tarea. Ok, eso lo tienen en su texto, así que lo pueden buscar en su texto. Y voy a poner este gráfico de acá para que
nos demos cuenta de que si bien es cierto la mitocondria, ¿no es cierto? Antes no se decía es un organelo, todavía se discute si es un organelo. Para mí sí es un organelo, el organelo tiene membranas y ¿no es cierto?, está funcionando súper bien para la producción de ATP. Porque hay gente que dice que no es un organelo, porque si ustedes mal no recuerdan, la mitocondria es una célula procariota. O sea, no es una célula eucariota, es una célula procariota. Célula procariota de donde sacamos el beneficio, ¿no es cierto?, de la energía, ¿ya? ¿Dónde se generan los radicales libres de oxígeno? En la matriz de la mitocondria. Ahí es donde más se generan radicales libres de oxígeno. Por ejemplo, un proceso donde sean muy malos los radicales libres de oxígeno, donde el estrés oxidativo sea altísimo, es en la obesidad. Ahí hay un estrés oxidativo impresionante. Entonces, imagínense el daño que significa eso para ese organismo. Porque nosotros tenemos un proceso, ¿no es cierto?, oxidativo, pero el estrés oxidativo es mucho más fuerte. Entonces, tiene que haber algo que neutralice. Y todo el mundo ha oído que para neutralizar radicales libres se utilizan antioxidantes. Por eso yo decía, no, o sea, yo lo que tengo que hacer es consumir alimentos. Hay muchos artículos científicos donde me dicen que la vitamina E que me vende la industria farmacéutica, la vitamina C no sirve para nada. O sea, el organismo genera y los alimentos, ¿no es cierto?, tienen ese bagaje para que el organismo funcione bien. Pero el estrés oxidativo en la obesidad es impresionante y se generan múltiples patologías dentro del, ¿no es cierto?, de la obesidad. Entonces, como aquí se generan muchos radicales libres, entonces podemos tener daños, ¿no es cierto?, hepáticos por efecto de los radicales libres. Entonces podemos tener daños en el páncreas, ¿no es cierto? Podemos tener daño en el, ¿no es cierto?, tracto gastrointestinal, en el colon, podemos tener daños en el corazón, podemos tener daños a nivel del cerebro, problemas neurodegenerativos, daños a nivel de los músculos. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí para evitar tanto daño? Porque si no, todos estaríamos súper mal y no estamos, ¿no es cierto?, así. Tiene que haber regulación, tiene que haber antioxidantes y tiene que haber regulación para evitar que esos daños, ¿no es cierto?, se lleguen a producir en el organismo. Entonces, por eso había puesto esta gráfica acá. Vamos a las moléculas de adhesión. Entonces, a ver, hay varias familias de moléculas de adhesión que intervienen en el proceso inmune. E intervienen fundamentalmente, ¿no es cierto?, en el proceso de migración de los leucocitos a los sitios de lesión, de trauma, ¿no es cierto?, de infección. Para eso necesitamos a las moléculas de adhesión. Entonces, habíamos visto que las moléculas de adhesión se estimulan, ¿no es cierto?, se activan o se expresan por efecto de la histamina, por efecto de las citocinas, de todas las que mencionamos la clase pasada. Entonces, acá, ¿no es cierto?, ustedes tienen varias familias de moléculas de adhesión. Tenemos moléculas de adhesión, por ejemplo, ¿no es cierto?, de la familia de las caderinas. Cuando yo digo familia de citocinas, familia de caderinas, familia de factores de transcripción, lo que estoy diciendo es, hay bastantes proteínas que son caderinas, que son integrinas, ¿no es cierto? Pero cada integrina, cada caderina tiene una función específica, porque no son exactamente iguales. ¿Cómo se clasifica, no es cierto?, para que las moléculas pertenezcan a una u otra familia? ¿Cómo se hace eso? Simplemente se analiza la estructura molecular. Y aquí vemos una estructura molecular que, si bien es cierto, no estoy viendo ni los carbonos, ni los hidrógenos, ni los oxígenos, ni los nitrógenos, o sea, son moléculas. Entonces, aquí va otro concepto, porque si pregunto no me lo van a contestar. Si alguien lo sabe, qué bueno. ¿Qué son los dominios proteicos? Entonces, todas esas preguntas, señoritas y señores, podían haberme las hecho en la clase. En la clase. Yo dije, en la clase se resuelve. Yo vi hoy en la mañana recién el correo que me ha mandado el señor representante, pero nadie ha decretado
que haya vacación hoy. Yo dije, ¿y ahora? O sea, no entiendo por qué es la pregunta, porque por lo menos en la facultad nadie ha decretado vacación el día. Ajá. Mm, Bueno, ok, pero no. Cuando yo les diga, hay vacación, yo he tenido estudiantes, el semestre pasado tenía estudiantes, habían grupos que eran buenos, muy buenos, y había gente que siempre trabajó conmigo en los días de vacación, pero luego suspendí. ¿Por qué suspendí? Porque había otros tantos que decían, nos está obligando, no, no fue conmigo, fue con otra profesora, nos obliga a venir en los días de vacaciones. No, por suerte a mí me pidieron los estudiantes, pero después dije, mejor evito problemas y en los días de vacación habrá vacación, porque no, o sea, ¿para qué nos metemos en problemas? Pero de ahí no, las vacaciones solo serán decretadas por la universidad, ya no sé, pues que me dé un infarto, que me dé alguna cosa y que yo deje de venir a clases. Y ahí les mando avisar o les aviso yo personalmente, chicos, me estoy infartando, no voy no voy a dar la clase, pero siempre me comunico. Y hay una cosa, cierto, que les quiero pedir. Eh, a ver, esta última semana especialmente, no, desde la semana pasada, tengo muchos correos electrónicos de estudiantes en mi correo institucional. Y yo dije que así no íbamos a trabajar. Con la persona que más me tendría que comunicar es con el representante. Y eventualmente alguna cosa que sea, ¿no es cierto?, importante. Yo la semana pasada, Michelle, sino que te congelaste en el monitor y nunca más ya regresaste, así que dije, ya, ahí quedó Michelle congelada en el monitor al finalizar la clase. Este, cualquier cosa lo hacemos a través de los mensajes, pero yo no estoy pegada al computador y si es que estoy pegada al computador, como en efecto lo hago, estoy trabajando. Y estoy trabajando ahorita en correcciones de trabajos, tengo que ya empezar a hacer el examen, o sea, tengo que empezar a hacer un montón de cosas. Entonces, no siempre estoy leyendo los, los mensajes. Y yo siempre digo, pregúntenme en la hora de clases cualquier duda que ustedes tengan. O sea, para eso estamos aquí. Y ya eventualmente, pero de pronto dejé de recibir los correos eh, de coordinadores y de todo eso, y yo digo, pues no me está llegando nada. Y claro, se saturó el correo. Entonces, yo creo que hay preguntas claves que se pueden hacer a través de la mensajería. Está bien que o sea, ha preguntado el señor corredor, pero en general, o sea, yo veo, y cuando hay cosas que son absurdas, no contesto. O sea, yo veo cosas absurdas y no contesto. Pero si ya es tarde, yo estoy trabajando, yo me sé quedar 11 de la noche, 12 de la noche, pero estoy trabajando en otras cosas. No puedo estar solo, ¿no es cierto?, trabajando dentro del aula. Sí, entonces, si hay algo que sea en extremo importante, entonces el representante me escribirá y me lo puede mandar. A ver, aquí hay mensajería, ¿no es cierto?, de los chats, que creo que es la mensajería que mejor se puede utilizar. La mensajería del correo que está ahí, ¿no es cierto?, del correo electrónico que está acá, no siempre me avisa. En los mensajes sí me dice, hay 3 mensajes o algo así. Pero ¿no es cierto?, en el icono de correo nunca me dice si hay mensaje de algún estudiante. Entonces, yo estoy abriendo el aula. Termino la clase y yo me quedo 1 hora adicional chequeando listas, subiendo al sistema, pasando esto, chequeando, ¿no es cierto?, algunas cuestiones que tienen que leer el aula. Yo les dije que yo no voy a decir nada. Ya es responsabilidad de ustedes. Yo no estoy hablando con niños chiquitos como para decir, verán chicos, esto puse, ¿no? Solo vean y ya. Y ahí tienen, ¿no es cierto?, la solución. Y si hay algo que es importante, escríbanlo. Entonces, hay veces que hay alguien que me dice, por ejemplo, ahorita recibí, y por eso vi el mensaje, el rato que abrí el aula, y un estudiante, porque mañana vamos a tener una recuperación, porque no es lógico que los del viernes no reciban estas clases, entonces tienen que recibirlas. ¿Qué hicimos? ¿Podemos cambiar? Sí. Veamos mañana, entonces mañana tenemos clases con esos paralelos. Entonces me dice, solo quería recordarle. Perfecto, le digo, no me voy a olvidar, sí me estaba acordando, pero eventualmente sí me puedo olvidar. Entonces cuando el representante a veces me dice algunas de estas cosas, yo digo, qué maravilla. O sea, es una ayuda súper grande. Ok, a ver, entonces acá, ¿no es cierto? Lo que tenemos es
moléculas de la familia de las caderinas, moléculas de la superfamilia de las inmunoglobulinas, moléculas de los, ¿no es cierto?, de la superfamilia de las inmunoglobulinas, porque si ustedes ven, tienen todas esas moléculas, tienen estas estructuras. ¿Esta va a ser igualita a esta de acá? No, porque esta se llama PECAM y esta se llama BECAM. Pueden compartir mucha homología, pero el hecho de que se cambien unos pocos aminoácidos ya quiere decir que no son exactamente lo mismo y que van a tener funciones, ¿no es cierto?, específicas. Aquí tenemos moléculas integrinas, ¿no es cierto? Integrinas que se reconocen con la superfamilia, con moléculas de la superfamilia de las inmunoglobulinas. Integrinas que actúan con integrinas, pero aquí hay un intermediario. Y aquí hay fibrinógeno. ¿Ya? ¿Qué es esto que estamos viendo acá afuera? Todo esto. Porque esto es membrana y esto será, ¿no es cierto?, membrana, por ejemplo, membrana del leucocito. Y acá esta sería la membrana de las células endoteliales. ¿Qué es lo que, no es cierto, está por acá? Matriz extracelular. O sea, sí, por aquí no está ocupando todo el espacio porque tenemos matriz extracelular, ¿no es cierto? La fibronectina es parte de la matriz extracelular. Estas, ¿no es cierto? Estas moléculas RGD son parte de la matriz extracelular. Las integrinas, si bien es cierto, son marcadores transmembrana, sus componentes extracelulares, sus dominios extracelulares, hacen contacto con la matriz extracelular. Entonces, y aquí tenemos otra familia. Dice, moléculas de adhesión similares a mucina. Y tenemos acá moléculas de adhesión que pertenecen a la familia de las selectinas. Entonces, ustedes tienen esto. Ahí está toda su información. Pero no es cierto que no han leído esto. ¿Sí ven? Entonces, yo cuando les digo que lean, no es por mi bien, señoritas y señores. Es para que les vaya bien en sus exámenes. No, les aseguro que no es por mi bien. Entonces, eso es lo que tenemos aquí en cuanto a moléculas de adhesión que permitirán el paso de los leucocitos, ¿no es cierto?, a los sitios de lesión, infección, etc. Ahora, ustedes siempre me hablan de dominios extracelulares, dominios transmembrana, entonces lo lógico es que sepamos que es un dominio. Consulta para el examen. Ojo, en los glosarios, ninguna de las consultas que yo he dicho que hagan, probióticos, prebióticos, yo he dado bastantes nombres, no hay absolutamente nada. Es más, en los glosarios lo que hacen es, solo hay que meter ya, le metí. No. Yo califico, y yo sí voy a tomar en cuenta eso, personas que me ponen, por ejemplo, una persona me pone haloantígeno, la que viene después me vuelve a poner haloantígeno. ¿Así se hace un glosario? ¿No? No se hace así un glosario. Y cuando usted vuelve a entrar, entonces léalo. Cuando dice que es aprendizaje colaborativo, ejecute la función de aprendizaje colaborativo. No le tengo que decir yo. O sea, aprendizaje colaborativo quiere decir que todos colaboramos en generar este glosario. Y de ese glosario vamos a sacar aprendizaje. No es solo coger y pegar. O sea, eso es lo que están haciendo. Saco de un lado, lo pego y ya está. ¿Y ya? Entonces, pero no es así el trabajo. Ok, entonces ustedes, dominios, consulta para el examen. ¿Qué son los dominios? Ok, entonces, esta de aquí es interesante. ¿Por qué es interesante? Porque todos estamos acostumbrados a decir, las inmunoglobulinas son los anticuerpos, ¿sí o no? Tenemos inmunoglobulina G, tenemos inmunoglobulina M, tenemos inmunoglobulina A. Estamos acostumbrados a eso. Hay muchas moléculas de adhesión que son parte de esa familia de las inmunoglobulinas. Es decir, todos son inmunoglobulinas. Cada inmunoglobulina tiene su función que llevar a cabo. Su función es ser y actuar como moléculas de adhesión. O sea, estas son moléculas de adhesión. Miren ustedes, aquí, por ejemplo, dice, caderina se une con caderina. ¿Qué quiere decir eso? Que ese contacto, ¿no es cierto?, es homofílico. Las moléculas caderina con caderina. Pero si yo digo, integrinas se unen con
superfamilia de las inmunoglobulinas. ¿Cómo se llama ese contacto, esa interacción? Heterofílica, porque estoy haciendo, ¿no es cierto?, que interactúen una familia de proteínas y otra familia de proteínas, ¿ya? Entonces, y yo le podría decir a esto inclusive, a esto de aquí, yo le diría, estos son subdominios, porque el dominio es todo esto, ¿no? Yo podría decir, subdominios, la gente se acostumbra y dice, o son dominios, ¿no es cierto?, pequeños dentro de esa estructura. El dominio tiene una función y tiene que ser clara, ¿ya? Ok, entonces, ustedes pueden chequear esto en el texto, lo pueden chequear, ¿no es cierto?, bien. Yo lo que voy a rescatar ahorita es esto de aquí. Pueden hacer un pequeño resumen y pueden decir, moléculas de adhesión que se expresan en los leucocitos, moléculas de adhesión que se expresan en el endotelio. Y no son las que utiliza el texto, no es que sean un montón de moléculas de adhesión. Entonces tenemos de la familia de las, ¿no es cierto?, de las integrinas, por ejemplo. En las familia de las integrinas tenemos esto de acá. Estas. Por ejemplo, me dice aquí, esta es una integrina, LFA1. ¿Y esta de aquí qué será? Aquí dice ICAM. Esta será molécula de adhesión de la superfamilia de las inmunoglobulinas, porque dice ICAM. ICAM, BECAM, BECAM, ICAM1, BECAM1. Todas esas son de la superfamilia de las inmunoglobulinas, ¿ya? Aquí, por ejemplo, miren, dice BLA4. Esta es una integrina, ¿no es cierto?, que tienen los linfocitos. ¿Con quién se está uniendo? Con moléculas de la superfamilia de las inmunoglobulinas. Entonces yo les demuestro que aquí los cuadritos son súper importantes. Acá tenemos, ¿no es cierto?, el momento que pasa un polimorfo nuclear y me dice, en las regiones, ¿no es cierto?, por donde se genera el paso del leucocito, hay esta, que se llama PECAM. Y también hay esta, que se llama YAM, que es esta de acá. ¿Sí? Entonces por aquí están PECAMs, por aquí están, ¿no es cierto?, YAMs. Pero interesante, las YAMs también son parte de la superfamilia de las inmunoglobulinas. ¿Sí? Entonces, esas moléculas de adhesión llamadas YAM también son partes, ¿no es cierto?, de las inmunoglobulinas. Este es un concepto que ustedes lo deben haber manejado desde el semestre pasado, desde primer nivel. Isoformas proteicas. Por ejemplo, aquí me dice, hay YAM A, YAM B, YAM C. ¿Qué quiere decir eso? Hay diferentes, ¿no es cierto?, proteínas llamadas YAM. Se parecen muchísimo. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para que eso se genere? Tiene que haber splicing alternativo, ¿no es cierto? El splicing que ustedes dicen cuando se habla, ¿no es cierto?, del procesamiento del pre-RNA mensajero. Ahí entra, ¿no es cierto?, todo esto. ¿Qué es lo que se genera por efecto del splicing? No se genera una molécula, no se genera una proteína necesariamente. Lo que más se genera por splicing alternativo son muchas proteínas a partir de un gen. Entonces, cuando yo tengo isoformas, como estas de aquí, el origen debe ser un gen. Pero el splicing hace una cosa interesante. El splicing saca el intrón, ¿no es cierto? Es lo que ustedes sabían. El splicing saca el intrón. Pero cuando saca el intrón, ese proceso a veces se lleva pedacitos de los exones. Y en ese momento ya cambió la proteína. O sea, parte del mismo grupo, pero tiene funciones, ¿no es cierto?, mucho más específicas. ¿Y? Entonces, o sea, son conceptos con los que hay que trabajar. Entonces, yo les recomiendo que se pongan a leer. Eso es un resumen. Yo creo que aquí están las principales, ¿no es cierto?, moléculas de adhesión. Habrá que sumar. Hay unas cuantas integrinas más que tienen en el texto y hay unas que son P150, o sea, les llaman de diferente manera, pero son integrinas. Entonces, ustedes tienen esto que les puede ayudar en su estudio. Y luego tenemos, ¿no es cierto?, de lo que hemos hablado. Hemos dicho, sí, el endotelio tiene un rol importante. El endotelio juega un rol importante en la quimiotaxis. ¿Por qué? Porque en el endotelio se expresan moléculas de adhesión.
Pero las moléculas de adhesión, como estábamos viendo en el gráfico anterior también, ¿no es cierto?, se expresan en los leucocitos. Y entonces se dan, ¿no es cierto?, todos estos procesos que ustedes ya conocen, que el rodamiento, que la activación, ¿no es cierto?, de integrinas, quimiosinas, la unión estable, o sea, todo esto que me permite que llegue el leucocito acá. Ahora, aquí hay algo interesante y en su texto lo tienen, todo tiene el texto. Ya sabemos que las moléculas quimiotácticas, los factores quimiotácticos que intervienen en este proceso, generalmente nosotros decimos son moléculas que está produciendo el sistema inmune. Ya habíamos mencionado a la interleucina 8. ¿Se acuerdan? Interleucina 8. A ver, la interleucina 8 per se es una molécula de adhesión. ¿Qué quiere decir per se? Quiere decir, esa tiene las características moleculares necesarias para ser molécula de adhesión. ¿Cuáles son las características moleculares? Son ricas en cisteína. Las moléculas, los factores quimiotácticos, ¿no es cierto?, como la interleucina 8, como la eotaxina, como ¿no es cierto?, la proteína quimiotáctica de macrófagos y monocitos, todas tienen bastante cisteína. Pero si yo digo, interleucina 1, molecularmente, ¿es una quimiosina? No. Participa en el proceso quimiotáctico, que es diferente. ¿No es cierto? No es lo mismo. Entonces, sabemos que hay quimiosinas y de hecho, ¿no es cierto? Aquí dice quimiosinas. En el gráfico asumiría que de pronto, ¿no es cierto? Si vamos a traer a polimorfonucleares que están acá, esta debería ser interleucina 8. ¿No es cierto? Factor quimiotáctico interleucina 8 que atrae a los sitios de infección, en este caso, ¿no es cierto?, a los polimorfonucleares. Ahora, en el texto, y lo dije la semana pasada, hablamos de péptidos de N-fornilmetionil. Son factores quimiotácticos, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema, no es cierto, con eso? Esos factores, bueno, nosotros no tenemos problema con eso. Los que van a tener problema especialmente son las bacterias, ¿ya? Porque las bacterias producen péptidos de N-formilmetionil, las bacterias, como producto, ¿no es cierto?, de su metabolismo. Por ejemplo, alguien me puede decir el producto del metabolismo, un producto del metabolismo aerobio, cualquiera, el que les venga a la mente así rapidito. Piruvato, glucosa 6-fosfato, o sea, son productos de metabolismo, ¿ya? Entonces, las bacterias también hacen metabolismo, y uno de los productos del metabolismo, ¿no es cierto?, son estos péptidos de M-formilmetionil. ¿Qué significa eso? Yo digo, ¿no es cierto?, que ahí la bacteria comete un suicidio. ¿Por qué? Mientras esté viva la bacteria, siempre va a hacer metabolismo, siempre. Por lo tanto, siempre va a producir péptidos de M-formilmetionil. Pero resulta que los péptidos de M-formilmetionil son excelentes factores quimiotácticos para polimorfonucleares. Entonces, por eso digo que la bacteria ahí comete un suicidio. Pero bueno, esto de aquí ustedes ya lo han visto en sus otros niveles. Esto lo puse para resaltar, ¿no es cierto?, la importancia de la matriz extracelular. Porque en los gráficos que he puesto se ven las células, pero no se le ve a la matriz. Entonces, aquí están, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Aquí tenemos matriz extracelular. Y esto es lo que tiene, ¿no es cierto?, que ser disuelto por las colagenasas, por las elastasas, por las heparinasas, por una serie de proteasas. ¿Siempre va a ocurrir que se degrade la matriz extracelular? No, no tiene por qué ocurrir eso siempre. Pero en el sistema inmune es importante que esa matriz se disuelva para permitir, ¿no es cierto?, por ejemplo, el proceso fagocítico. Entonces, tiene que ser disuelta esa matriz extracelular. Pero la matriz también se disuelve en muchas patologías como el cáncer. ¿Qué es lo que se genera en gran cantidad? Metaloproteasas. En gran cantidad metaloproteasas.
Y aquí también tenemos metaloproteasas. Por ejemplo, cuando la interleucina 1 se une al receptor para interleucina 1 en el fibroblasto, que está en la matriz extracelular, dice ligando, receptor, active genes, produzcan metaloproteasas para disolver la matriz extracelular. Aparte tenemos contenido de los gránulos. La matriz extracelular es súper fuerte. El colágeno es una molécula súper fuerte. Entonces hay que utilizar una maquinaria que realmente me permita disolver a la matriz extracelular, ¿ya? Entonces, ¿quién disuelve? Les vamos a dar un nombre general a todas esas moléculas, metaloproteasas. Aparte de la colagenasa y todo eso, ¿no es cierto? Metaloproteasas. Eso ayuda en la disolución de la matriz extracelular. Y este es un gráfico, este es un gráfico interesante. ¿Por qué lo puse? Porque ustedes, si han leído el texto, ¿no es cierto? Hay un término que aparece en algunas veces, ¿no es cierto?, en el texto. Y, por ejemplo, en las moléculas de adhesión me dice, hay una expresión constitutiva de moléculas de adhesión. Yo supongo que este término ya lo deben saber por molecular. ¿Lo han visto a este término? En biología molecular. Para explicarlo, si no paso, si es que no lo han visto. Ok. Constitutiva quiere decir, por ejemplo, estamos hablando de moléculas de adhesión. Entonces, si ven, aquí hay un montón de YANs. Aquí están PECAMs. Por acá están caderinas, ¿ya? Pero bueno, algunas moléculas de adhesión se expresan siempre. Pero medio raro que se expresen siempre. Sí se expresan siempre, pero a una baja concentración. ¿Para qué sirve eso? Para que el momento que se active el endotelio, yo ya tenga algunas moléculas de adhesión y se sumen más moléculas de adhesión a esa concentración de moléculas. Entonces, la expresión constitutiva es siempre, siempre. En muchos procesos a muy baja concentración, como este, en el caso del endotelio. ¿Qué pasaría si la concentración de moléculas de adhesión es alta? Y que sea siempre. Eso querría decir que todo el tiempo las células estarían migrando, ¿no es cierto?, a los tejidos. Y eso sería grave para el individuo. O sea, eso sería grave para el individuo. Entonces, esa es expresión constitutiva. Acá me dice, acá ya tenemos activado el endotelio. Entonces, hay, ¿no es cierto?, moléculas de adhesión y hay una maquinaria enorme, ¿no es cierto?, molecular ya dentro de las células endoteliales. Aquí yo ya hablo, ¿no es cierto?, de un componente netamente inflamatorio. Y aquí vemos, ¿no es cierto?, cómo migran los leucocitos y qué moléculas, y por aquí está la PKA. O sea, esta ya es una maquinaria de inflamación que se activó. ¿Qué va a pasar con los componentes constitutivos? Que esos van a aumentar en su concentración. No se puede mantener la misma concentración, tiene que aumentar. Y luego volverán a expresarse en bajas concentraciones. Pero las bajas concentraciones no quiere decir que promuevan, ¿no es cierto?, la adhesión a las células endoteliales y luego la transmigración. O sea, para que haya, ¿no es cierto?, esa migración, la expresión, la concentración de moléculas de adhesión debería ser alta. Entonces, con la expresión constitutiva no logramos que ocurra, ¿no es cierto?, eso en el endotelio. ¿Ya? Y esta les puse para que vean, ¿no es cierto?, cómo son las maquinarias moleculares. Entonces, sí hay un montón de moléculas que están participando en cada evento. Porque alguien me decía la semana pasada, cuando usted nos dice que el TLR4 reconoce al lipopolisacárido y después nos dijo que en realidad no era así, ¿todos siempre va a ser así o solo ese lipopolisacárido y en ese caso ocurre? No. Pero siempre les estoy poniendo este tipo de gráficos. O sea, para que haya transducción de señales tiene que haber correceptores, coestimuladores, ¿no es cierto?, los receptores, moléculas que apoyan a la transducción de señales. Entonces, si ven, nosotros vemos algo vemos poquito, pero sí vemos cosas que son,
¿no es cierto?, relevantes. ¿Sí? Y pueda que suene, ¿no es cierto?, o qué ego, sí. Yo he tenido estudiantes que me han escrito y que han dado el Kaplan, y a veces de algunos me acuerdo, otros no, porque yo la verdad a la persona que más conozco o por su apellido, por su nombre, es al representante. O sea, del resto, o sea, les veo y no estoy leyendo todo el tiempo, ¿no es cierto?, sus nombres. Entonces una chica me dijo, ¿se acuerda de mí? Que no sé qué, que no sé cuánto. Le digo, sí. Y me dice, me fue bien en el STEP 1. Y dice, fue solo biología molecular, inmunología y todo lo que usted nos dio. Aprobé de una el STEP 1. Pero no nos importa, ¿no es cierto? No, ya no estudiemos y ya. No, pues, o sea, hay que uno tiene que ponerse metas y tiene que ponerse metas altas. Se cumplirán, no se cumplirán, pero esa es una cosa que es súper buena. Entonces, sí, pero sí hay maquinarias que son importantes. O sea, hay maquinarias moleculares que son muy grandes. Inmunología especialmente es una ciencia que el momento que nos metemos ya en el fondo de la biología molecular es bastante compleja. Aquí vemos 1, 2 moléculas, nada más, 3 moléculas, 4 moléculas, pero o sea, hay una complejidad importante. Ok, ahora me voy a ir acá. Ok, entonces, está claro eso que, ¿no es cierto?, lo que mencionamos hasta hace un momento. ¿Sí? Todo lo que vimos, señor Zúñiga, ¿está claro? Ya, señor Delgado. Sí. Me parece que no es la manera de contestar, pero bueno, o sea, eso ya depende de la educación de cada persona. Ok, señor Delgado, por favor, para los exámenes, su cara tiene que estar cercana al monitor. Lo mismo el señor Carlos Andrade y lo mismo la señorita Daniela Panchi, que no se le ve. O sea, tienes toda la luz atrás y solo se ve un aura alrededor de ti. Entonces, no pueden dar así los exámenes. Yo ya en el día del examen es otra cosa. Yo ahí estoy encima de todos. Y si no están cumpliendo los requerimientos, yo les saco automáticamente, ¿sí? Aunque ustedes no salgan y tienen 0 en el examen, porque no pueden dar así el examen. O sea, totalmente alejados del monitor. Entonces, la señorita Denise, también, por favor, necesito que te pegues un poco más al monitor, ¿sí? Y necesito que chequen sus internets, porque eso fue lo que dije el primer día de clase, o por lo menos que su rostro, ¿no es cierto?, esté frente al monitor. Ok, entonces, vamos a ver ahora, ¿no es cierto?, lo relacionado con los macrófagos. Entonces, a ver, ¿qué es esto? Listo, entonces vamos a los macrófagos. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, a un macrófago tratando de fagocitar al bacilo de la tuberculosis. ¿Por qué puse esta foto? Porque en realidad el bacilo de la tuberculosis encuentra un buen ambiente dentro del macrófago. O sea, al bacilo de la tuberculosis le gusta el macrófago, le gusta el ambiente que tiene el macrófago. Eso es lo que le gusta. Y desde esa perspectiva, obviamente, cuando los microorganismos ingresan dentro de las células, son más difíciles de tratar. La tuberculosis es una enfermedad, ¿no es cierto?, que ha cobrado millones de vidas, ¿no es cierto?, a lo largo, porque habría que tomar a lo largo de la historia evolutiva del hombre, cuando recién empiezan, ¿no es cierto?, a emerger los primeros, o los homínidos, y luego tenemos que los australopithecus, que toda esa maquinaria